rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Proverbios 16. Dice la palabra de Dios: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Bienvenidos a la serie Sabiduría de Dios, en esta página El Camino. El tema de hoy: suerte o soberanía. Una reflexión de Proverbios 16. Y nos hacemos la pregunta si Dios es soberano o limitado, ¿no? Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios tiene el control, tiene el poder absoluto, tiene el control y el poder absoluto sobre todo lo que existe. Él es supremo, el gran rey, Él es Dios. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay nadie que pueda detener su mano. Cuando decimos de que Dios es soberano, queremos decir que Él es el Dios todopoderoso, que posee todo poder en el cielo y en la tierra, y que nadie puede resistir su voluntad. Este es el Dios de la Biblia. Dios es como el alfarero que tiene el control completo sobre el barro. Cuando el faraón, rey de Egipto, intentó detener a los israelitas para que no fueran a adorar a Dios en el desierto, Dios usó su poder. ¿Recuerda? ¿No? En el Éxodo. ¿Y qué pasó? Los israelitas fueron salvados, mientras que los egipcios fueron vencidos. Después, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán y encontraron que la ciudad de Jericó era un obstáculo, Dios usó su poder y los muros de la ciudad fueron derribados. El poder de Dios salvó a David de Goliat. Dios cerró la boca de los leones para que no lastimaran a Daniel. El poder de Dios también no siempre rescata a su pueblo de los peligros. Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 11, los versículos 36 y 37, nos dice cómo algunos que creyeron en Dios fueron apedreados y aún muertos, y otros anduvieron, dice, errantes, cubiertos con pieles de animales y soportando mucho sufrimiento. Ahora, ¿por qué no fueron rescatadas estas personas por el poder de Dios como las otras? La única respuesta es que Dios es soberano en la manera que usa su poder. Él hace lo que sabe que es mejor. Dios es soberano también en la manera en que concede su poder a otros. Concedió, por ejemplo, poder a Matusalén para que viviera más tiempo que ningún otro. Dios concede a algunos la capacidad de ganar mucho dinero, pero no hace a todos ricos. Esto es debido a que Dios ejerce su soberanía al conceder su poder a las personas. Él no concede el mismo poder a todos. Dios es también soberano en el otorgamiento, por ejemplo, de la misericordia. Y vemos cuando Jesús fue al estanque de Betesda en Jerusalén, había muchos enfermos allí. Y entre ellos había un hombre, dice, que había estado enfermo por 38 años. ¿No? En Juan capítulo 5 nos dice que Jesús dijo a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Va a decir el versículo 8
de Juan en el capítulo 5. Y dice que de inmediato el hombre fue sanado, levantó su lecho y se fue. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue sanado este hombre en particular? No nos dice que fuera debido a que mereciera ser sanado. Es decir, la misericordia de Dios se manifestó en él de una manera soberana, porque Jesús pudiera haber sanado a toda la multitud tan fácilmente como lo hizo con este hombre, pero Jesús usó su poder divino para sanar a un solo hombre. Dios es soberano en la manera en que otorga su misericordia. Él muestra su misericordia como a Él le place. Dios es soberano en la manera en que muestra su gracia. La gracia es el favor divino mostrado hacia aquellos que no lo merecemos, sino que por el contrario merecemos ser enviados al infierno. La gracia es lo opuesto a la justicia, puesto que la justicia nos da solo lo que merecemos, ¿verdad? La gracia es la bondad de Dios hacia las personas que no lo merecemos, puesto que nosotros hemos odiado y desobedecido a Dios y su ley. La gracia es un don, un regalo de Dios, de tal manera que nadie puede exigirlo como si fuera un derecho, porque entonces dejaría de ser gracia. Dios no debe su gracia a nadie, sino que la concede a los que Él quiere en su propia soberana voluntad. Ahora podemos regocijarnos en esto, porque los pecadores como tú, como yo, somos salvados por gracia. Esto significa que aquella persona más pecaminosa puede ser alcanzada por esta gracia. La gracia excluye toda jactancia humana y le da a Dios toda la gloria de la salvación. Ahora, hay un dilema en definir los alcances de la soberanía de Dios y la libertad que tiene el hombre. Y esto es un tema, ¿no? Es un tema que trae muchas conversaciones, muchos estudios, muchos debates. Pero la Biblia enseña que sobre la libertad del hombre se halla la soberanía de Dios. El hombre dice propone y Dios dispone, dice el refrán, ¿no? Y es que en la inmensa soberanía de Dios nosotros tenemos una libertad que termina cuando Dios quiera. Las Escrituras hablan continuamente de la corrupción moral y de la ruina espiritual del hombre. También declaran que el hombre es incapaz de hacer el bien espiritual, pero esto no significa que las Escrituras nieguen que sea responsable. Más bien, hablan continuamente de sus deberes hacia Dios y hacia su prójimo y exige una obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando vamos a la Biblia, eso es lo que encontramos. Entonces, el asunto más difícil es definir la relación entre la soberanía de Dios y entre la responsabilidad humana. Muchos, en su afán por mantener la verdad de la responsabilidad humana, terminan negando de una u otra manera la soberanía de Dios. Estas personas, por ejemplo, dicen que si Dios fuera a ejercer un control directo sobre la voluntad humana, el hombre quedaría reducido a un títere, ¿no? Por lo tanto, afirman que Dios no puede hacer más que advertir y exhortar al hombre, pues si Dios hiciera algo más directo, esto acabaría con la libertad humana. Otros también han caído ¿no? en el error fatalismo, es decir, tratan de usar la soberanía de Dios para justificar su desobediencia y pecado, como si Dios tuviera la culpa. Y es así que se dan estas cosas, estos debates. Pero el hecho de que Dios exija al hombre cosas que éste es incapaz de hacer es una realidad también. Por ejemplo, leemos en la Biblia, ¿no? Amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? También dice, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Ahora dice, arrepentíos y creed en el Evangelio.
El hombre no regenerado es incapaz. Es aquel hombre que no ha nacido de nuevo, es incapaz de hacer todas estas cosas. Pero esto no cambia su responsabilidad y deber de hacerlas. Dios no puede exigir menos que la santidad y la justicia, aunque el hombre ha perdido su capacidad. Y no, esto no ha anulado ni ha acabado con su obligación. Primero que todo, si creemos que Dios es soberano, entonces tenemos una mejor idea de lo que Dios es decir, de su verdadera naturaleza y carácter. Nos damos cuenta de que el Dios que hizo todas las cosas tiene el poder completo sobre su creación. También nos percatamos de que siempre debemos de obedecerle y someternos a Él. Aunque podemos entender que todo lo que Dios hace, sabemos que nadie puede resistir su voluntad. Sabemos también que Dios ha mostrado su bondad a una gran multitud de personas que no lo merecieron. Entonces, cuando pensamos del plan divino de la salvación, nos damos cuenta de cuán grande y poderoso es nuestro Dios, ¿no? En segundo lugar, si creemos que Dios tiene el control completo de todo, estamos seguros de que Dios es soberano sobre todas las cosas, nos damos cuenta de que nuestra fe es viva y práctica. Ahí es cuando nosotros empezamos a entender de que estamos a merced de las cosas de Dios, ¿entiendes? Y ahí es que no podemos tener una fe verdaderamente viva hasta que no nos damos cuenta de cuán tan grande y poderoso es Dios. Cuando nos percatamos del poder de Dios, vemos nuestra necesidad de obedecerle, nuestra necesidad de someternos a Él en cada aspecto de nuestras vidas. Solamente dándonos cuenta de la grandeza de Dios, va a surgir ese deseo de aprender cada día más acerca de Dios. Solamente aquellos que han visto la grandeza de Dios es que desean orar conforme a su voluntad y hacer todo para su gloria. La sabiduría es gracia que sustenta la justicia. Esa gracia que sustenta esa justicia humana, ¿no? Y la voluntad de Dios no es la soberbia del corazón. Su voluntad es el acto de amor y fidelidad, y eso es lo fundamental de la vida. Mira lo que dice Proverbios 16 en el versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y ahora mira lo que dice el versículo 9. Dice: el corazón del hombre piensa su camino. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, dice, endereza sus pasos. Este versículo este versículo 9 resume la acción de Dios en el proceso del discernimiento. Dice: el corazón proyecta su camino, pero es Dios quien asegura su realización continua. Ahora, Dios es soberano, por ejemplo, en dar la última palabra, dice el versículo 1, ¿no? En la segunda parte dice: más de Jehová es la respuesta de la lengua. Ahora, Dios es soberano también en afirmar los pensamientos. Mira el versículo 3 en la segunda parte, dice: y tus pensamientos serán afirmados. Dios es soberano en tomar la decisión final. Dice el versículo 33, dice: más de Jehová es la decisión de ella. Ahora, pero el hombre se cree dueño de su destino. Por ejemplo, mira, dice, en hacer sus planes, en el versículo 1 dice, mira, más, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, ¿no? Y también el hombre se cree dueño en pensar que lo que hace es correcto. Dice el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y el hombre también se cree dueño de confiar en la suerte, ¿no? Y el versículo 33 dice: la suerte se echa en el regazo. Y ahí está la suerte del hombre, a disposición de Dios. Ahora, esta palabra del versículo 9, su camino, se refiere a su camino ante los ojos del hombre,
Dice, el camino ante los ojos del hombre es puro o limpio en el sentido espiritual y moral, ¿no? Y cuando vemos quizás la persona, el joven, el hermano, ¿no? El individuo cree que el camino es recto. Y sin embargo, la segunda parte del versículo aclara que es Dios quien dice examina, quien pesa el espíritu humano, como un juez perfecto. Dios puede distinguir entre los verdaderos valores y los antivalores. El hombre, en cambio, no distingue 100% entre el bien y el mal, porque el pecado ha distorsionado la razón. Por eso Romanos, acompáñame ahí en tu Biblia, Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando vemos hoy en día, por ejemplo, que se necesita la palabra de Dios en todo tiempo, la palabra de Dios enseñada y predicada al hombre para poder discernir entre lo recto y lo pecaminoso, ¿no? El criterio humano no es suficiente, no es suficiente, como lo expresó Calvino. Calvino dijo: el hombre, dice, se engaña con el externo, mientras que Dios pesa los secretos impuros del corazón. Dice, el hombre se engaña con lo de afuera, ¿no? Con lo que puede ver, pero Dios ve adentro, esos pensamientos secretos del corazón. Entonces, esto nos debe llevar a confiar a Dios nuestras obras, los pensamientos, esos pensamientos que tenemos, esos planes que tenemos, esas metas que tenemos. Al entregar todas estas cosas, todo lo que tenemos nosotros en las manos de Dios, de ahí es que viene la bendición de la presencia divina, porque Dios empezará guiando nuestras vidas en pos de la meta, en pos de lo que Él tiene también preparado para nosotros. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo, ¿no? Dice, todo en la creación tiene un propósito de acuerdo con la soberanía de Dios. Ningún ser humano está fuera de este propósito. Hasta en el caso del malo, que aún tiene un propósito, ¿no? Es decir, dice vivir el día malo, es la angustia o la calamidad. El hombre debe reconocer al soberano Dios en sus caminos. Y lo que hemos creído en Cristo, debemos de comprobar su voluntad en nuestra vida. Y viene en el versículo 5 el grito de abominación, ¿no? Dice, el versículo 5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, dice. Abominación es el grito ahí, ¿no? Es una palabra que se usa para identificar cualquier cosa ofensiva, mostrando así la seriedad del orgullo, ¿no? ¿Qué tan serio es el orgullo como un pecado que distancia a la persona, al individuo de Dios? Por eso los atributos de misericordia o bondad y verdad no son que encontramos en el versículo 6, son frecuentemente combinados en Proverbios y muestran una actitud totalmente distinta de la del versículo 5, que es del orgulloso, ¿no? Porque esos atributos muestran, la misericordia y la bondad muestran una imitación de la naturaleza divina. Y es así que nosotros podemos entender, por ejemplo, cuando el Salmos 25, en el versículo 10, dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ahora, el joven que vive el día a día, entendiendo que en la palabra de Dios hallará el bien, siendo prudente en su hablar, con un entendimiento de la gracia de Dios, las palabras de aquel joven serán como miel, dulces y suaves para los oídos, porque hay una relación entre la persona que tiene un corazón sabio y por eso habla con dulzura de labios. Los que han adquirido la sabiduría, por ejemplo, han aprendido que las palabras ásperas pueden herir en forma grave. Por eso la persona sabia reconoce que sus palabras pueden pacificar las tormentas que vienen en la vida de toda persona.
Ahora, Proverbios 16, en el versículo 7, continúa hablando, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿No? Y dice, y el 8 dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Una fábula de Esopo cuenta que un perro que cruzaba un puente, ¿se acuerdan de esa fábula? Ese perro que cruzaba por un puente con un hueso en la boca y de pronto mira, dice, su propia imagen bajo el agua, y no, ahí en el río que estaba pasando, y soltó el hueso para agarrar el que estaba en el agua porque le parecía más grande. Esa acción de este animal demuestra la falta de sabiduría. Esta es característica de nosotros en muchas ocasiones, porque tantas veces cometemos errores parecidos a los del perro. Ahora, la sabiduría es el camino para el éxito. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es el camino para el éxito, hermano? Porque nos da una vida equilibrada, porque produce una vida con propósito, porque la sabiduría es el fruto del temor de Dios, porque nos lleva a Dios, porque provee conocimiento, nos provee ese conocimiento de Dios, porque nos aleja del mal. La sabiduría consiste también en aprender cosas. Esas cosas útiles más bien que cosas admirables. Una verdadera sabiduría es la que nos ayuda a vivir en armonía con Dios y con el prójimo. Así, con Dios y con el prójimo. Ese es el desarrollo de una verdadera sabiduría en nuestras vidas. Por eso, mira, cuando entendemos todo eso y entendemos si nuestra vida se marca, ¿cómo se marca? ¿Cómo marca nuestra vida? ¿Por suerte o nuestra esperanza está en la soberanía de Dios? ¿Nuestra fe está en que Dios tiene el control de todas las cosas? Mira lo que dice Proverbios 16 en el versículo 33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Cómo es tu vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cómo es que tú ves la vida más allá de todo lo que estamos viviendo? ¿Qué esperas de futuro? Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Antiguamente echar suertes era una práctica común para tomar decisiones indecisas del hombre. Sí, y está en Deuteronomio, en Deuteronomio 33, en Levítico 16, y las piedras con algunas marcas especiales se echaban en el éfod del vestido, ¿no? del sacerdote, y después eran extraídas, eran sacadas. Y el versículo 33 dice, la suerte la suerte se echa en el regazo, ¿no? Y enseña que el hombre puede echar las suertes en el éfod, pero lo que sale viene de Dios, y no lo sabe el hombre, de modo que Dios es quien toma la decisión. Jóvenes, amigos, hermanos, ¿cuánto necesitamos confiar en Dios? En todas las decisiones de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque dice que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Va a decir Romanos 8:28. Recuerda algo, que Dios siempre tiene el control. Así que, querido amigo, querido hermano, querido joven, quédate tranquilo y confía en el Señor. Dios los bendiga, los esperamos en el próximo tema de Proverbios, en su página El Camino.